Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, ¿les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar? Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Si tú cambias, todo cambia, podemos decir así. Me viene a la memoria al leer este evangelio aquella historia que cuentan de un joven revolucionario, todo inquieto como todo joven, que quiere cambiar el mundo, que lo ve como una hazaña por hacer, y él se decía: cuando era joven, yo rezaba y le pedía a Dios: dame la fuerza para cambiar el mundo. Fue esforzándose, fue luchando y vio que prácticamente poco había hecho. Después pensó y cambió su oración y le pedía a Dios: dame la gracia, la ayuda, por lo menos para cambiar a mi familia. Hizo su lucha, se esforzó una y otra vez y al poco tiempo, a los pocos años, se dio cuenta que tampoco a su familia la había cambiado, por lo menos lo que él quería. Entonces cambió su oración y le dijo al Señor: dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Entonces, él mismo, mientras iba haciendo el esfuerzo por cambiarse, se dio cuenta que su familia cambiaba. Y entonces, casi quejándose, le dijo al Señor: qué tarde te pedí, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Qué hermoso este evangelio, porque nos da la oportunidad precisamente de eso, de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces luchamos y nos esforzamos por cambiar esto que este joven pretendía? Cambiar el mundo, cambiar a nuestro hogar, y nosotros nos olvidamos de cambiar, y probablemente ahí está el problema. Jesús empieza en este evangelio a hablarles a sus discípulos que se tiene que ir, que se marchará. El contexto es la última cena, donde Jesús empieza a hablar de esta partida, y todos están así inquietos, todos dudosos, todos quizá tristes, pero Él trae una buena nueva para cada uno de nosotros y nos dice: donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Es decir, en la casa de mi Padre, donde yo quiero que ustedes estén, habrá habitación para cada uno de nosotros. Esto nos hace recordar aquellas otras citas que Jesús mismo en el Evangelio dice: mi Padre quiere que todos se salven. Así es de que no es nada más unos cuantos, todos tenemos la oportunidad de salvarnos, y allá Papá Dios nos tiene una habitación para cada uno. ¿Cómo va a ser? No lo sé, pero yo sé que será una buena habitación. Para eso hay un camino, y Jesús nos lo dice. Jesús nos dice que se va, y Tomás, que puede ser tú, y Felipe también, que está en este evangelio, los dos revelan una particular personalidad que la podemos tener cada uno de nosotros, es decir, muéstranos el camino. Cada uno de nosotros puede decirle al Señor: muéstrame el camino, porque nos interesa llegar a la casa del Padre, nos interesa estar ahí en aquella habitación que está preparada para nosotros. Muéstranos el camino. Ay, Tomás,
Ay, cada uno de nosotros, nos puede decir el Señor, porque realmente Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mira que esto es fabuloso, porque Jesús es el camino. Sí, vino a este mundo para acompañarnos como camino, y no solo para acompañarnos, nos vino a decir cómo hacer ese camino. Es decir, Él fue pisando las huellas que nosotros tenemos que pisar y fue enseñándonos con su propio ejemplo, como en el Evangelio encontramos, cómo podernos comportar para llegar a la casa del Padre. Pero no solo eso, también Él es la verdad, nunca nos engaña, y una de las cosas que nos dice es que en la casa del Padre hay habitación para cada uno, y Jesús dice, si no fuera así, yo no lo estaría diciendo. Es decir, se hace portador de la verdad, más aún, es la verdad, y nos habla con la verdad y no nos engaña. Mi Padre tiene una habitación para ti, Tomás, Francisco, Pedro, Pablo, cada uno ponga su nombre. Pero además tú podrás decir, sí, el Evangelio sabemos que nos pide, pero ¿cuánto cuesta vivirlo? Por eso el Señor no solo es camino y verdad, es vida. Nos trae la fuerza, se quedó como alimento, como fortaleza, como ayuda de cada uno de nosotros. Si esto lo comprendiéramos y lo viviéramos, si nos nutriéramos del Señor con más frecuencia que no solo cada domingo, seríamos los seres como aquella persona más valientes que dicen después de cada misa, ay, mi día me sabe muy diferente después de que voy a misa, me siento tan seguro, tan valiente que nada de lo que me encuentro cada día me supera porque el Señor va conmigo. El Señor es mi vida. Pero también salta Felipe cuando Jesús dice que el que me ve, ve al Padre. Jesús es camino del Padre. Muéstranos al Padre y eso nos basta, dirá Felipe. Ay, Felipe, quien me ve, ve al Padre. Y Jesús va más allá y nos dice algo maravilloso. Las obras que yo hago, Felipe, muestran que mi Padre está en mí y Él es el que hace las obras que yo hago. Jesús, qué humilde, qué sencillo para reconocer y decirnos que lo que Él hace es obra del Padre. Qué sencillez también tenemos que tener nosotros para reconocer que las obras que acontecen en nosotros son obras del Padre en nosotros. Si esto lo creyéramos, queridos hermanos, si esto lo viviéramos, queridos hermanos, entonces, ¿qué cosa descubriríamos? Pues lo que normalmente pasa, que todas las obras buenas que en nuestra vida suceden, siempre sentimos que hay algo que no hemos puesto nosotros, que el Señor ha puesto ahí. Si no fuera así, no hubiera sucedido aquella obra buena. Si acaso algo malo hay, pues es nuestro pecado. Pero todas esas obras buenas que suceden, Jesús además nos dice que podrán seguir sucediendo en nuestra vida si creemos en Él, si con fe vamos actuando. ¿Cuál es la obra más buena que cada uno de nosotros quiere hacer? ¿Cambiar el mundo? ¿Cambiar a su familia? ¿O no será la obra más buena cambiarse a sí mismo? Y si tú crees, con la ayuda de Dios, puedes cambiarte a ti. Y entonces cambiará tu hogar, tu entorno, cambiará el mundo, ¿verdad? Que es hermoso escuchar a Dios que nos habla así y sentir que en nuestra vida debe ser una oración continua. Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo a fin de lograr el milagro que tú quieres, cambiar el mundo y hacer que todos vayamos a ocupar esa habitación que para cada uno tú nos preparas. Gracias, Jesús. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre de todos nosotros. Te queremos. Amén.